La eternidad de Dios. Como siempre, vamos a iniciar con una definición en este caso, de la eternidad de Dios. Dios no tiene principio ni fin, ni experimenta el paso del tiempo en su propio ser, y ve todos los tiempos con la misma claridad. Sin embargo, ve los acontecimientos en el tiempo y actúa en el tiempo. Y lo vamos a tomar por partes. Vamos a iniciar hablando de Dios no tiene principio ni fin. A esta doctrina, a la doctrina de la eternidad de Dios, a veces también se le llama la doctrina de la infinitud de Dios. Y aquí cuando hablamos de un ser infinito, hablamos de un ser que es ilimitado. Y esta doctrina enseña que el tiempo no limita a Dios. Y en cierta manera, la doctrina de la eternidad está relacionada con la doctrina de la inmutabilidad. Decíamos en un principio que todos los atributos de Dios están relacionados los unos con los otros. En este caso, la eternidad de Dios se relaciona con la inmutabilidad de Dios. Entonces, el tiempo no cambia a Dios. El tiempo no tiene ningún efecto sobre el ser de Dios, sobre sus perfecciones, sobre sus propósitos o sobre sus promesas. El tiempo tampoco altera el conocimiento de Dios. Por ejemplo, Dios nunca aprende nada nuevo y Dios tampoco se olvida de nada. Porque si esto sucediera, si esto fuera de otra manera, entonces el conocimiento de Dios no sería un conocimiento perfecto, si pudiera aprender o si con el paso del tiempo pudiera olvidar de cosas. Entonces Dios sabe todas las cosas pasadas, presentes y futuras y las ve con la misma claridad. Entonces la primera parte que vamos a analizar es: Dios es eterno en su ser. Y vamos a ver algunos versículos. Empezamos con el Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Desde cuándo existía Dios? Desde antes de que naciesen los montes y se formara la tierra y el mundo. Tú eres Dios. Dios ya estaba ahí. Job 36:26. Tan grande es Dios que no lo conocemos. Incontable es el número de sus años. Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Todos estos versículos están hablando de la eternidad de Dios, que Él ya existía desde antes de que se formasen los montes. Job nos dice que sus años no se pueden contar. Apocalipsis dice: yo soy el Alfa y el Omega, principio y el fin. Jesús mismo, en Juan 8:58, hace referencia también a la eternidad de Dios. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y cuando Jesús habló estas palabras, hubo bastante conmoción con la gente que lo estaban escuchando, porque ellos entendían lo que Jesús estaba diciendo al decir yo soy. Y Jesús estaba haciendo una referencia a Éxodo 3:14. Aquí es Dios hablando y dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo así: dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Dios es el eterno yo soy, el que ha existido eternamente.
Y es bien interesante que cuando Jesús usa la palabra yo soy, el tiempo en el que le está usando, es un tiempo presente. Está diciendo desde antes de Abraham, yo soy. Siempre ha existido, siempre ha estado ahí. Entonces, con estas citas que hemos visto, podemos concluir que Dios no tiene principio. Dios no comenzó a existir. Todo lo que existe en el universo tiene un principio. En un momento comenzó a existir. ¿Cuándo? Cuando Dios lo creó. Pero Dios no tiene principio. Y antes de que Dios creara el universo, no había materia. Lo material no existía, porque Él lo creó todo. Lo que nos dice Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Antes de que Dios creara, antes de Génesis 1:1, todo el universo, todo lo que conocemos, no existía. Ahí fue cuando comenzó a existir. Y Juan 1:3 nos habla de lo mismo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todo lo que existe fue creado por Dios. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16 habla de lo mismo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces aquí tenemos dos conceptos que estamos manejando. Uno es que todo lo que existe, Dios lo creó. Todo lo que existe fue creado. Tiene un momento específico en donde comenzó a existir. Y aquello que creó, todo lo que existe, está fuera de la creación. Y a diferencia de la creación, no tiene un principio. No comenzó a existir en un momento. Y todo esto es bastante interesante cuando nos ponemos a analizar un poquito en cuanto a la naturaleza del universo en el que vivimos. Dios creó el universo para nosotros. Cuando Dios planeó la creación, la hizo pensando en nosotros. Y Dios creó un universo que es material. Dios no es material. Dios no tiene un cuerpo físico como nosotros. Dios es un Dios espiritual. Pero el universo que Él creó es un universo material. Es un universo físico. Y este universo en el que vivimos existe en el tiempo y en el espacio. Es un universo material que existe en el tiempo y en el espacio. Y quiero que meditemos un poquito en la naturaleza del universo, en el universo en el que vivimos. Nos vamos a meter un poquito más es más física y un poquito de filosofía, pero creo que es muy interesante al analizar la eternidad de Dios, el pensar en estas cosas. Decíamos que el universo en el que vivimos es un universo material que existe en el tiempo y en el espacio. ¿Qué es la materia? La materia es todo aquello que ocupa espacio y tiene masa. Es la sustancia física de las que están hechas todas las cosas que podemos ver y tocar en el mundo que nos rodea. La materia es lo que compone nuestro cuerpo, los objetos, los animales y todo lo que existe en el universo físico. Esa es la materia. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Todo está hecho de materia. Por eso es un universo físico.
Luego tenemos el espacio. ¿Qué es el espacio? El espacio es el lugar en el que existen todas las cosas creadas por Dios. Es el entorno tridimensional en la que la materia se puede mover y ocupar una posición. El espacio es lo que nos rodea y nos permite medir la distancia entre objetos, su altura, su profundidad y la anchura. Entonces, todo en este universo tiene materia, tiene un aspecto físico y ocupa un lugar en el espacio. Ahora, Dios no está limitado por estas características físicas. Dios no tiene materia, Dios no tiene cuerpo físico. Y Dios no está limitado por el espacio. El hecho de que vivamos en el espacio es lo que nos evita, por ejemplo, que nosotros podamos estar en dos lugares al mismo tiempo. Es imposible para nosotros estar en dos lugares al mismo tiempo porque vivimos en el espacio y tenemos un cuerpo físico. También el que vivimos en un espacio físico y tenemos materia es lo que evita que dos cuerpos ocupen el mismo lugar en el espacio. ¿Qué ocupa cuando dos cuerpos quieren estar? ¿Qué pasa cuando dos cuerpos quieren ocupar el mismo lugar en el espacio? Chocan. Y uno va a salir volando para un lado y el otro para otro. Estamos gobernados por la naturaleza del universo en el que existimos, tanto en materia como en espacio. Ahora, Dios no. Más adelante vamos a estudiar la omnipresencia de Dios. La omnipresencia de Dios dice que Dios está en todas partes, en todo el tiempo, porque Él no está limitado por el espacio, porque no tiene materia. Dios es espíritu, tampoco Él está limitado por la materia. Pero todavía hay una dimensión más en el universo en el que vivimos que gobierna todo lo que existe. ¿Cuál es? El tiempo. El universo en el que existimos es un universo físico que tiene materia, que existe en el espacio y está gobernado por el tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo es la secuencia ordenada de eventos en el universo. Es la dimensión en la que suceden los acontecimientos. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo es lo que hace que las cosas sucedan una detrás de otra, en forma ordenada. Cuando yo voy a realizar una acción, cualquier cosa, primero hago una cosa, inmediatamente hago otra, y así sucesivamente. Todo tiene una secuencia ordenada. Las cosas no suceden todas de un solo golpe, encimadas unas de otras. Todo sucede en una secuencia ordenada. Y eso es lo que nos permite medir la duración y el intervalo entre eventos. El tiempo es lo que nos da un sentido de pasado, presente y futuro. Podemos decir, esto sucedió hace un minuto. Podemos decir, dentro de 5 minutos, esto va a suceder. Porque tenemos un concepto del tiempo, donde las cosas suceden ordenadamente en secuencia. Nos permite experimentar el cambio y el movimiento en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Entonces nosotros, como criaturas físicas, que vivimos en un universo físico, tenemos materia, tenemos nuestra parte física, lo que podemos tocar, lo que podemos ver. Existimos en un lugar en el espacio, en un tiempo en el espacio, y estas leyes gobiernan toda nuestra existencia. Pero Dios no. Dios no está limitado por el tiempo, Dios no está limitado por el espacio, y Dios no está limitado por la materia, porque Dios creó todas estas cosas. Antes de que Dios hiciera la creación, la cual lo vemos en Génesis 1:1, el tiempo no existía, el espacio no existía, la materia no existía, pero Dios
ya existía. Dios está por encima, está fuera de todas estas leyes que gobiernan nuestro universo. Y cuando si estudiamos física, nos damos cuenta de que la materia, el tiempo y el espacio, todos deben de ocurrir juntos. Todos existen, uno depende del otro. Y comenzaron a existir juntos, al mismo tiempo. Si no hay materia, no puede haber espacio, ni tampoco puede haber tiempo. Entonces, cuando Dios creó el mundo, el universo, también Dios creó el tiempo. Y el hecho de que Dios no esté limitado por el tiempo, no esté limitado por una sucesión de momentos, significa que Dios, de alguna manera especial, siempre está presente en el tiempo. Siempre ha existido. Y es un concepto en realidad que es un poco difícil de entender para nosotros, porque la existencia que Dios tiene es una existencia completamente diferente de la de nosotros. Nosotros no podemos concebir cómo vamos a existir fuera del tiempo. Nunca lo hemos experimentado. Ninguna persona lo ha experimentado, y incluso es un poquito difícil de imaginarse cómo es una existencia fuera del tiempo. Todo lo que conocemos sucede dentro del tiempo y del espacio y de la materia. Pero Dios no. Dios no está limitado por el tiempo, sino que Él creó el tiempo. Y el hecho de que Dios esté fuera del dominio del tiempo le permite tener un conocimiento y una visión de todo lo que existe de una manera muy especial. Dios siempre lo ve todo con la misma claridad. Desde el inicio de los tiempos en Génesis 1:1 hasta la eternidad, Dios lo ve todo con la misma claridad. Que de nuevo, Dios no está limitado por el tiempo. Salmo 94. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. A veces para nosotros se nos hace difícil recordar cosas que pasaron ayer. A veces se me hace difícil recordar cosas que pasaron hace 5 minutos, como dónde dejé las llaves. Somos limitados en ese aspecto, y nosotros recordamos los hechos más recientes más vívidamente. Y conforme pasa el tiempo, conforme más lejos está un acontecimiento del presente, más difícil se nos es recordarlo, y menos detalles nos vamos a acordar de esas cosas. Quizá nos acordamos de generalidades, pero ya cosas muy específicas, cuando pasa tiempo, ya no las podemos recordar de la misma manera. Ahora, imagínense si pudiéramos vivir 1000 años, como lo hacían antes en el principio de los tiempos. Podríamos acordarnos de cosas que sucedieron hace 800 años. ¿Qué tan claro pudiéramos ver ese pasado que está bastante lejano ya? Yo creo que en realidad nuestra memoria, o al menos sería muy limitada de todas maneras. No lo podríamos ver con tanta claridad. Pero la Biblia nos dice que Dios ve 1000 años como el día de ayer. Que Dios recuerda lo que pasó hace 1000 años como el día de ayer. Y luego dice, para Él 1000 años son una vigilia de la noche. Una vigilia de la noche se refiere a cuando tenían a los centinelas en las ciudades y tenían la muralla y tenían personas vigilando.
en la noche, y una vigilia duraba de 3 a 4 horas. Entonces la idea es de que 1000 años para Dios es como una vigilia de la noche. Es como de 3 a 4 horas, lo puedes recordar claramente. Puedes recordar lo que sucedió hace 3 o 4 horas muy, muy claramente. Pero ahora tenemos que darnos cuenta de que la frase 1000 años no implica que Dios se va a olvidar de cosas ya que pasen 1001 años o 1100 años y ya se empieza a olvidar de las cosas. No, aquí 1000 años simplemente nos está dando un periodo de tiempo larguísimo, como el periodo más largo de tiempo que pudiéramos concebir. A eso se refiere 1000 años, en ese sentido figurado. Es una cantidad de tiempo enorme. Y la implicación es de que Dios nunca se olvida de nada. No importa qué tan lejanos en el pasado estén los acontecimientos, Dios los recuerda con la misma claridad, como la vigilia de la noche. Siempre va a estar igual de claro en su conciencia. Y no nada más en el pasado, sino también en el futuro. Dios lo ve todo con la misma claridad. Segunda de Pedro 3:8 nos afirma esto mismo. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Un día es como 1000 años. Es decir que desde la perspectiva de Dios, un día es como si durara 1000 años. Es como si ese día jamás terminara, como si siempre estuviera sucediendo. Es un concepto un poquito extraño. Pero de nuevo, cuando hablamos de 1000 años, es el lenguaje figurado. Quiere decir un tiempo del tan largo como podamos imaginarnos. Entonces, según este versículo, cualquier día para Dios parece ser el presente en su conciencia para siempre. Entonces, Dios puede ver toda la historia con perfecta claridad, y cada día de la historia que ha sucedido, cada momento de la historia, están presentes en la mente de Dios como si estuvieran sucediendo en ese momento. Por eso dice que un día es como 1000 años, para siempre. Ese es el tipo de conocimiento que tiene Dios por el hecho de, primero por ser un Dios infinito, pero por el hecho de no estar limitado por el tiempo. Y de la misma manera como Dios ve el pasado, también ve el futuro. Y aquí está lo que decíamos ahorita, en la perspectiva de Dios, cualquier periodo extremadamente largo de tiempo es como si acabara de suceder. Y cualquier periodo muy corto de tiempo le parece a Dios que dura para siempre. Nunca cesa de ser el presente en su conciencia. Y de la misma manera como Dios ve el pasado con perfecta claridad, también ve el futuro. Isaías 45:21. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde antes, sino yo Jehová. Está hablando de profecías. En el Antiguo Testamento tenemos muchas profecías donde Dios proclama cosas que van a suceder en el futuro, que aún no han sucedido. Porque, de nuevo, Dios, al no estar limitado por el tiempo, Él ya sabe todo lo que va a suceder en un futuro. Isaías 46, del 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho,
que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Tengo una pequeña gráfica aquí. En la parte de abajo tenemos una línea que se le llama la línea del tiempo muchas veces. Y es el progreso del tiempo. El tiempo corre en una dirección. Y los sucesos van pasando uno detrás de otro ordenadamente. Pero Dios se encuentra fuera de esta línea del tiempo. Y tanto la creación, que está al principio, como la flecha que va hasta el infinito, todos ellos están dentro de la perspectiva de Dios en cualquier momento. Él puede ver cada uno de esos momentos de la historia con perfecta claridad, como si estuvieran sucediendo en ese momento. Están presentes en su mente, porque Dios no está limitado por el tiempo. Otra manera de ver esto. Adelante. Normalmente estaba pensando en Josué, cuando estaba en la batalla aquella y le dijo al Señor que detuviera, y se hizo, se detuvo, pero como que se detuvo el tiempo en ese momento. Pasó algo. También cuando Acab pidió la señal también, que el reloj se atrasara, algo así. Y como que nos metió ahí, metió al ser humano en ese espacio, detuvo el tiempo, fuera del tiempo. No sé, es algo que está reflexionando aquí. Sí. No sé si lo metas o... Y al final de cuentas, el punto aquí es de que Dios tiene dominio sobre el tiempo. No está limitado por Él. Y Dios tiene control del tiempo. Un ejemplo que nos puede servir, que no es un ejemplo perfecto, pero quizá nos puede dar un poquito una idea de la habilidad que tiene Dios en cuanto a su eternidad. Es como si nosotros leyéramos una novela, un libro largo, y lo terminamos de leer, y en cualquier momento podemos tomar esa novela y hojearla y regresarnos a una parte en el principio o una parte en el medio, y al verlo nos acordamos de lo que sucede en ese entonces, en ese momento, pero ya sabemos lo que pasó antes, donde estamos leyendo, ya sabemos lo que pasó, lo que pasa después de donde estamos leyendo, y tenemos control para ir o para adelante o para atrás. Ahora, es una analogía nada más, pero quizá nos da una idea de la capacidad que tiene Dios al ser un Dios eterno y ser un Dios que no está limitado por el tiempo. Ahora, siempre que estudiamos un atributo de Dios, si se han dado cuenta, al final tenemos algo que nos trae un poquito de balance, nos da un poco de perspectiva en cuanto a ese atributo de Dios. En este caso, nuestra definición al principio decía que Dios es eterno, que Dios existe fuera del tiempo, pero al final decíamos, Dios ve los acontecimientos en el tiempo y actúa en el tiempo. Y eso es algo importante de reconocer. Dios no está limitado por el tiempo. El tiempo no tiene ningún efecto sobre Dios. Pero Dios ve los acontecimientos en el tiempo y actúa en el tiempo. Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios observa la creación y sabía exactamente lo que estaba sucediendo en la creación conforme iban ocurriendo los hechos, conforme iba pasando el tiempo. Y aquí nos dice Gálatas que en el momento preciso, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo
al mundo. Dios estaba consciente del paso del tiempo en el mundo, y en el momento preciso Dios envió a su Hijo. De hecho, hay algo muy interesante cuando estudias el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel se nos dan unos tiempos. Es una profecía donde se dan tiempos que hablan desde que fue, desde la construcción de la reconstrucción de la muralla hasta el tiempo cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén. Dios está detallando, nos está diciendo en esta profecía exactamente cuánto tiempo iba a pasar desde ese evento hasta el día que Jesús iba a entrar a Jerusalén. Por esto, los Reyes Magos, que eran estudiosos de las Escrituras, ellos sabían cuándo era el tiempo cuando Jesús iba a nacer, porque había profecía al respecto. El punto aquí es de que Dios estaba dando profecía y estaba dando un tiempo, un periodo de tiempo específico que iba a pasar. Dios sabía exactamente cuáles eran los tiempos. Dios sabe exactamente cuál es el tiempo presente y lo puede diferenciar del pasado y del futuro. O sea que Dios sabe que ahorita es que 7 de marzo del 2024. Dios está consciente del tiempo en el que estamos viviendo y actúa en el tiempo. Hechos 17 del 30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, que está hablando del tiempo pasado, cosas que Dios hizo en el pasado, ahora, en el presente, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Aquí está hablando del presente, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este versículo describe cómo Dios actuó en el pasado, cómo actúa en el presente y una actividad futura que Él va a realizar. Todas estas cosas están en el tiempo. Son actividades que Dios realiza dentro del tiempo. Y de nuevo, en el Antiguo Testamento hay un énfasis bien grande en las profecías, en la capacidad de Dios de predecir el futuro. Es como si Dios predijera sus acciones en un punto en el tiempo, y le iba a decir lo que iba a hacer, y luego las realiza en un tiempo o en un punto del tiempo posterior o más adelante. De hecho, la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una descripción de el trabajo de la redención de Dios en el tiempo. Entonces, aquí debemos de afirmar que Dios experimenta el paso del tiempo, que Dios no experimenta el paso del tiempo de la manera que nosotros lo hacemos. Pero Dios ve con claridad, con la misma claridad, toda la historia, desde el momento de la creación hasta la eternidad. Y Dios ve el desarrollo de los acontecimientos a través del tiempo. Y actúa de maneras diferentes en tiempos diferentes. Y siempre con los atributos de Dios hay un poquito algo difícil de entender, de nuevo, porque la existencia de Dios es diferente a la de nosotros. Dios no está limitado por el tiempo, no es afectado por el tiempo de ninguna manera, pero Él actúa en el tiempo y está consciente del tiempo. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Existirá todavía el tiempo en el cielo y la nueva tierra? ¿Sí? ¿No?
existirá todavía el tiempo en el cielo nuevo y la nueva tierra. Pues sí, hay partes que hablan en la Biblia. Habla del tiempo. Nosotros, los humanos, siempre existiremos en el tiempo. Vamos a ver algunas citas en Apocalipsis. Apocalipsis 21, 23 y 25. Aquí está hablando de la nueva Jerusalén, del cielo. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. 25. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Hay personas que ven esta cita y concluyen que no va a haber tiempo en el cielo. No está el sol y no está el día. Pero en realidad no es correcto decir que el cielo será sin tiempo. Somos criaturas finitas. Solamente hay un ser infinito que es Dios. Somos criaturas finitas y necesariamente experimentamos los acontecimientos uno detrás de otro. Desde que nosotros comenzamos a existir, desde el primer hombre que comenzó a existir, que fue Adán, desde el primer momento de su existencia, Adán tuvo un cuerpo y existió en un universo que tenía espacio, que tenía materia. Nunca la humanidad, ninguna persona ha existido fuera de ese dominio, del tiempo y del espacio y de la materia. Apocalipsis 21, 24 y 26. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella, y llevarán la gloria y la honra de las naciones de ella. ¿Qué notan en las descripciones que nos da aquí? De las cosas que van a estar haciendo. Dice, andarán a la luz, traerán su gloria, llevarán la gloria. Todos estos conceptos, estas ideas nos hablan de qué? De actividades que se realizan en el tiempo, en el espacio. Andar, ir a la ciudad. En un momento estaban fuera de la ciudad y en otro momento están dentro de la ciudad. Todas estas actividades implican tiempo. Son cosas que pasan una detrás de otra. Apocalipsis 4:10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono. De nuevo, está haciendo descripciones de actividades en el cielo que implican el paso del tiempo. En un momento tienen la corona en su cabeza y en el siguiente momento se la quitan y luego las echan delante del trono. Son actividades físicas, actividades que requieren del tiempo. Apocalipsis 22:2. En el medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Está hablando de que cada mes el árbol produce su fruto. Ahora, Apocalipsis es un libro bastante complicado de estudiar y de comprender. Pero la evidencia en la Biblia, cuando lo tomas como un todo lo que habla del cielo, nunca nos da la idea de que vamos a existir fuera del tiempo. Vamos a seguir existiendo en el tiempo, donde va a haber una sucesión de momentos, de actividades, uno detrás de otro. La diferencia es que vamos a experimentar la vida, vamos a experimentar una eternidad en la presencia de Dios. O sea, que el tiempo no va a tener fin.
¿Perdón? El tiempo no va a tener rangos. El tiempo no va a tener fin. Es una duración de tiempo que nunca va a terminar. Ahora, no vamos a experimentar la eternidad de la misma manera que Dios la experimenta. Solamente Dios es eterno. Solamente Dios ha existido desde el principio. Pero nosotros vamos a existir en la presencia de Dios, vamos a vivir en la presencia de Dios para siempre, para una eternidad en el futuro, pero vamos a seguir existiendo dentro del dominio del tiempo y del espacio. Experimentaremos la plenitud de gozo en la presencia de Dios para toda la eternidad. Nuestra vida durará para siempre. Esta es, hermanos, la doctrina de la eternidad. Y en resumen, tenemos que reconocer que Dios no tiene principio. Dios nunca comenzó a existir, siempre ha existido. Y el tipo de existencia que tiene Dios es completamente diferente a la de nosotros. El tiempo, el espacio, la materia no existían hasta que Dios las creó. Por lo tanto, Dios está fuera del tiempo, es creación de Él. Dios tiene dominio completo sobre el tiempo y el paso del tiempo no afecta a Dios de ninguna manera. Dios tiene conocimiento perfecto de todo lo que ha sucedido desde el principio hasta la eternidad. Sin embargo, Dios está consciente del paso del tiempo y actúa en el tiempo. Y nosotros, que vamos a pasar una eternidad en la presencia de Dios, vamos a seguir en el dominio del tiempo, pero va a ser para siempre, para una eternidad que vamos a estar con Dios. Algo que me hace meditar mucho es, dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahí más adelantito nos habla cómo todo fue hecho por medio de Él y vino a este mundo. Entonces Él vino y entró al tiempo. Y ahí habla en Apocalipsis también porque Él va a ser como la lámpara. Dios no va a alumbrar, pero ahí va a estar el Cordero con nosotros en el tiempo, en la eternidad con nosotros, reinando en nuestras vidas. Me hace padre que Él se introduce con nosotros de una manera que nosotros podemos experimentar su presencia en nuestras vidas, que es el anhelo que tenemos. Sí, me gusta mucho esa idea de que Dios, cuando Jesús se encarnó y ascendió, Él se llevó su naturaleza humana y para toda la eternidad va a tener esa naturaleza humana que vamos a estar juntamente con Él en el cielo. Muy bien. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor. Es tan hermoso, Padre, aprender más de ti, conocer más de tu naturaleza, conocer más de quién eres tú, Señor. Nos admiramos, Señor, al estudiar tu eternidad, al estudiar, Señor, tu perfección. Y sobre todo, Padre, que ese Dios eterno, ese Dios perfecto, se fije en nosotros. Que incline su oído para escuchar nuestra alabanza, para escuchar nuestra petición. Es el gozo más grande que podemos tener. Saber, Señor, que tú estás ahí para nosotros, Padre, y que te podemos conocer de verdad. Gracias por tu palabra. Síguenos enseñando, Señor. Y te agradecemos por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.